Mi novia quiso humillarme en mi graduación terminándome frente a todos en el micrófono, pero la humillada fue ella. Nunca pensé que algo así terminaría pasando en uno de los días que se suponía debía ser perfecto. Siempre había escuchado historias incómodas sobre graduaciones, momentos tensos, discusiones inesperadas, pero sinceramente, nunca creí que algo así pudiera ocurrirme a mí. Mi nombre es Andrés, tengo 25 años y hace poco terminé la carrera de Ingeniería Civil. Durante casi toda la universidad estuve en una relación con Laura. No fue algo pasajero ni superficial. Éramos de esas parejas que todo el mundo da por sentadas, como si simplemente fueran parte del ambiente. Nos conocimos incluso antes de empezar la carrera oficialmente. Coincidimos en un curso preparatorio de matemáticas que ofrecía la universidad durante el verano. Al principio apenas cruzamos palabras. Era más bien una interacción funcional, ejercicios, dudas, comentarios rápidos. Nada especial. Pero cuando comenzó el primer semestre y nos volvimos a encontrar, fue diferente. Ya había cierta familiaridad. Empezamos a sentarnos cerca, a compartir apuntes, a estudiar juntos. Poco a poco las conversaciones dejaron de ser solo académicas. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Ambos éramos bastante disciplinados, responsables y con una visión muy clara de lo que queríamos lograr. Nos tomábamos la carrera en serio, pero también sabíamos relajarnos cuando era necesario. Un par de meses después, empezamos a salir. No hubo una gran declaración ni un momento dramático. Simplemente pasó. Era cómodo, natural, como si todo encajara sin esfuerzo. Durante los primeros años, nuestra relación fue muy estable. No éramos una pareja de discusiones constantes ni de altibajos exagerados. De hecho, muchos compañeros nos veían como la pareja sólida. Estudiábamos juntos, hacíamos proyectos en equipo y, en general, funcionábamos bien tanto en lo académico como en lo personal. Había una especie de equilibrio entre nosotros. Nos apoyábamos en momentos de estrés, que en ingeniería no son pocos, y celebrábamos pequeños logros como si fueran grandes victorias. Entregas, exámenes, proyectos complicados, todo lo atravesábamos juntos. Sin embargo, había algo que en ese momento no parecía importante, pero que con el tiempo cobró peso. Ambos éramos competitivos. No de una forma agresiva entre nosotros, sino más bien como una motivación constante. Queríamos destacar, queríamos ser de los mejores, y lo logramos. Con el paso de los semestres, empezamos a estar entre los estudiantes con mejores calificaciones. Profesores nos reconocían, compañeros nos pedían ayuda y, sin buscarlo, nos convertimos en una especie de referencia dentro de la generación. Eso hizo que pasáramos aún más tiempo juntos. Pero también, sin darnos cuenta, hizo que nuestra vida girara casi exclusivamente alrededor de la universidad. Y ahí empezó todo. En el último año de la carrera, noté un cambio en Laura. No fue repentino. No fue algo evidente desde el principio. Más bien fue una acumulación de pequeños detalles. Comentarios sueltos. Ideas que antes no estaban. Recuerdo claramente una tarde después de clases. Estábamos sentados en la cafetería, cansados después de una entrega importante. De repente, ella dijo: «Siento que no disfruté la universidad como debería». No me pareció extraño en ese momento. Muchos sienten algo parecido al final de la carrera. ¿A qué te refieres?, le pregunté. ¿A qué? No sé. Todo fue estudiar, trabajar, cumplir. Nunca hice locuras, nunca salí tanto, nunca probé cosas nuevas. Lo dijo con una mezcla de frustración y curiosidad. Yo intenté verlo como algo normal. Era lógico querer experimentar más después de años de disciplina. El problema fue que ese tipo de comentarios empezaron a repetirse. Cada vez con más frecuencia. Cada vez con más intensidad. También empezó a juntarse más con un grupo de amigas que yo apenas conocía. No tenía nada en contra de ellas, pero claramente tenían una mentalidad distinta. Eran más impulsivas, más enfocadas en el presente, en salir, en divertirse sin pensar demasiado en consecuencias. Varias veces coincidí con ellas. Y aunque nunca decían nada directamente ofensivo, sí había comentarios que me incomodaban. «Deberías vivir más, Laura», decía una de ellas. «No puedes quedarte con la primera persona con la que saliste. La vida no es solo estudiar», añadía otra. «Hay mucho más allá». Lo decían en tono de broma, pero con un mensaje bastante claro. Lo que más me llamaba la atención no era lo que ellas decían, sino cómo reaccionaba Laura. No las contradecía. No ponía límites. Solo sonreía o cambiaba de tema. Al principio decidí no darle demasiada importancia. Pensé que era una fase, una influencia temporal.
Pero poco a poco empecé a notar cambios más profundos. Se volvió más distante en ciertos momentos. No siempre, pero lo suficiente como para que se sintiera diferente. Las conversaciones sobre el futuro también cambiaron. Antes hablábamos de trabajar en la misma ciudad, de crecer profesionalmente juntos, incluso de compartir un proyecto de vida más adelante. Pero en el último año, esas conversaciones se volvieron vagas. Cuando yo mencionaba algo a largo plazo, ella respondía con ambigüedad o desviaba el tema. No era una ruptura. No era una discusión. Era más bien una especie de desconexión lenta. Aún así, seguimos juntos. Seguíamos saliendo, estudiando, compartiendo tiempo. Desde fuera, nada había cambiado. Y eso era lo más extraño. Porque para los demás, seguíamos siendo la misma pareja de siempre. Esa imagen perfecta que proyectábamos hacia los demás terminó jugando un papel importante en lo que ocurrió después. Unos meses antes de la graduación, varios profesores se acercaron a nosotros con una propuesta. Querían que diéramos el discurso de cierre de generación. Pero no por separado. Querían que lo hiciéramos juntos. Según ellos, representábamos bien lo que había sido nuestra generación: esfuerzo, constancia, trabajo en equipo y, en cierto modo, también una historia compartida. La idea era simbólica. Una pareja que había recorrido toda la carrera unida, cerrando esa etapa frente a todos. A mí me pareció un honor. A Laura también, o al menos eso dijo en ese momento. Aceptamos. Durante las primeras semanas, trabajamos el discurso como siempre habíamos hecho todo, en equipo. Compartíamos ideas, escribíamos partes, corregíamos detalles. Al principio, todo fluía. Pero poco a poco empecé a notar algo extraño. Laura empezó a tomar más control del contenido. No era algo necesariamente negativo, siempre había sido perfeccionista. Pero esta vez era diferente. Había cambios que no me comentaba, ajustes en el tono, partes nuevas que aparecían sin que las hubiéramos discutido. Quiero que sea más real, me dijo una vez. No tan perfecto. No le di demasiada importancia. Pensé que simplemente quería darle un toque más personal. Sin embargo, hubo momentos en los que sentí que el discurso estaba tomando una dirección distinta a la que habíamos planeado. Cuando le preguntaba, respondía con frases como: son solo pequeños cambios. Confía en mí. Y confié. Tal vez porque llevábamos años juntos. Tal vez porque nunca había tenido motivos reales para dudar. Tal vez porque estaba demasiado enfocado en terminar la carrera como para cuestionarlo todo. El día de la graduación llegó más rápido de lo que esperaba. Era un evento importante. No solo para nosotros, sino también para nuestras familias. Mis padres estaban orgullosos. Habían hecho un gran esfuerzo para apoyarme durante todos esos años. Los padres de Laura también estaban allí. Después de tanto tiempo, ambas familias se conocían bien. Habían compartido cenas, celebraciones, momentos importantes. Todo parecía alineado para ser un día especial. Nos sentaron en primera fila, junto a otros estudiantes destacados. El ambiente era una mezcla de emoción, nervios y nostalgia. Ese tipo de energía que solo aparece cuando se cierra una etapa importante de la vida. La ceremonia comenzó de forma habitual. Discursos de autoridades, entrega de reconocimientos, menciones especiales. Y finalmente, llegó nuestro momento. Recuerdo que antes de subir al escenario, miré a Laura. Parecía tranquila. Incluso me sonrió. Yo estaba nervioso, pero también emocionado. Subimos al escenario entre aplausos. Nos colocamos frente al micrófono. Y durante los primeros minutos, todo fue exactamente como lo habíamos planeado. El discurso comenzó de forma fluida. Alternábamos partes, hablando del esfuerzo, de las noches sin dormir, de los proyectos que parecían imposibles al inicio. Mencionamos a profesores, compañeros, familias. La gente reaccionaba bien. Había pequeñas risas, gestos de aprobación, atención. Todo iba perfecto. Demasiado perfecto, quizá. Cuando llegamos a la parte final, hicimos una breve pausa. Era el cierre que habíamos preparado. Agradecimos nuevamente y hablamos sobre el futuro, sobre las oportunidades que venían. Los aplausos comenzaron. Ese tipo de aplauso fuerte, colectivo, que llena el espacio y te hace sentir que todo valió la pena. Giré ligeramente la cabeza hacia Laura, pensando que ese era el final. Pero no lo fue. Ella dio un pequeño paso hacia adelante. Se acercó nuevamente al micrófono. Y dijo: antes de terminar, quiero decir algo más. Su tono cambió. Ya no era el mismo tono institucional del discurso. Era más personal.
Más directo. Al principio pensé que era una improvisación breve. Algo emotivo, quizá. Durante años hicimos todo bien, continuó. Estudiamos, cumplimos, fuimos responsables. Algunas personas asintieron. Y eso está bien, añadió. Pero también creo que, a veces, nos olvidamos de vivir otras cosas. Hubo una ligera reacción en el público. Nada fuera de lo normal. Hizo una pausa breve, siento que me perdí parte de eso. Ahí empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. No era lo que decía exactamente. Era el contexto. El momento. La dirección que estaba tomando. La miré, intentando entender hacia dónde iba. Ella evitó mi mirada por un segundo. Luego continuó. Y creo que ahora es el momento de ser honesta conmigo misma. El auditorio estaba en silencio. Atento. Quiero vivir cosas que no viví. Conocer gente nueva. Tomar decisiones sin sentir que estoy siguiendo un camino ya marcado. Sentí un nudo en el estómago. Algo no encajaba. Algo definitivamente no estaba bien. Y entonces lo dijo. No de forma agresiva. No como un ataque. Pero sí de una manera completamente inesperada. Y eso también significa aceptar que algunas etapas terminan. El silencio se hizo más pesado. Más denso. Andrés, dijo finalmente, mirándome, creo que lo nuestro forma parte de esa etapa. No fue un grito. No fue un escándalo inmediato. Pero fue suficiente. Suficiente para que todo cambiara en ese instante. Por un segundo, nadie reaccionó. No hubo gritos, no hubo risas. Solo silencio. Un silencio incómodo, pesado, de esos que hacen que todo se sienta más lento. Yo me quedé completamente inmóvil. No porque quisiera, sino porque mi mente simplemente no alcanzaba a procesar lo que acababa de escuchar. Sabía lo que significaban sus palabras. Era evidente. Pero el contexto lo hacía difícil de aceptar. No era una conversación privada. No era una discusión en casa. Era frente a todos. Familia, amigos, profesores, toda nuestra generación. La miré. Ella también parecía tensa. No segura, no firme como durante el discurso. Más bien, nerviosa. Como si, una vez dicho, ya no pudiera controlar lo que venía después. Respiré hondo. Sentía una presión en el pecho, una mezcla de sorpresa, incomodidad y algo más difícil de definir. No era solo dolor. Era exposición. Tomé el micrófono. No lo hice de forma brusca. Fue un movimiento casi automático. Creo que, empecé, pero me detuve un segundo para ordenar las ideas, esto no era el lugar para hablar de algo así. Mi voz no temblaba, pero tampoco sonaba completamente firme. Era un punto medio extraño. El auditorio seguía en silencio. Entiendo lo que quieres decir, continué, mirando hacia ella. Y si es lo que sientes, está bien, pero hacerlo aquí, así. No terminé la frase. No hacía falta. Algunas personas empezaron a moverse incómodas en sus asientos. Se sentía la tensión. Laura bajó ligeramente la mirada. No quería hacerte daño, dijo en voz más baja. Solo, no quería seguir fingiendo. Esa frase dolió más que la anterior. No por lo que implicaba, sino por la forma. Como si todo lo anterior hubiera sido una especie de actuación. Tragué saliva. Había muchas cosas que podría haber dicho en ese momento. Muchas. Pero ninguna parecía adecuada para ese escenario. No creo que estuvieras fingiendo, respondí finalmente. Creo que simplemente cambiaste. Hubo un pequeño murmullo entre el público. No era ruido, era más bien una reacción contenida. Y eso pasa, añadí. A todos. Hice una pausa. Sentía las miradas, la atención, el peso del momento. Pero hay formas de hacer las cosas. Esta vez sí la miré directamente. Y esta, no era necesaria. No lo dije con enojo. Lo dije más desde el cansancio que desde la rabia. Laura no respondió de inmediato. Sus ojos estaban ligeramente húmedos. No lloraba, pero estaba cerca. Lo sé, murmuró. Pero si no lo hacía ahora, no iba a hacerlo nunca. Esa sinceridad, aunque torpe, era real. Y eso hacía todo más complicado. Porque no había un villano claro. Solo dos personas en momentos distintos de su vida. Respiré una vez más. Luego miré al público. Supongo que, esto no estaba en el programa, dije, intentando suavizar un poco la tensión. Algunas personas soltaron una risa leve.
No era burla. Era más bien una forma de liberar la incomodidad. Pero ya que estamos aquí, continué, creo que lo único que tiene sentido es cerrar esto de forma respetuosa. Volví a mirar a Laura. Te deseo que encuentres lo que estás buscando. No sonaba perfecto. No sonaba como una frase ensayada. Pero era honesto. Ella asintió lentamente. Gracias, respondió. Hubo otro silencio breve. Menos tenso esta vez. Más, final. En ese momento, uno de los profesores se acercó discretamente al escenario. No interrumpió de forma brusca. Simplemente tomó el micrófono con calma. Creo que todos necesitamos un pequeño respiro, dijo con una sonrisa diplomática. Agradecemos a ambos por sus palabras. Esa fue la señal. Nos hicimos a un lado. Bajamos del escenario. Los aplausos comenzaron. No eran tan fuertes como antes. Pero tampoco eran incómodos. Eran contenidos. Respetuosos. Como si el público entendiera que había presenciado algo real. No un espectáculo. Sino un momento humano. Al bajar, mis amigos se acercaron de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó uno de ellos. Asentí. No porque lo estuviera del todo, sino porque no sabía cómo explicar lo contrario. Eso fue intenso, dijo otro. No respondí. Solo respiré. Desde el otro lado, vi a Laura acercarse a sus padres. Ellos la abrazaron. No había drama. No había gritos. Solo una escena silenciosa. Casi privada, a pesar de estar rodeados de gente. La ceremonia continuó. Pero para mí, todo lo importante ya había pasado. Después de la ceremonia, todo pasó muy rápido, y al mismo tiempo, muy lento. Muchas personas se acercaron. Algunos para felicitarme por el discurso. Otros, claramente, por lo que había pasado después. Pero la mayoría no sabía exactamente qué decir. Y la verdad, yo tampoco. Lo manejaste bien, me dijo un compañero. Podría haber sido mucho peor, añadió otro. Yo asentía. Respondía con frases cortas. Agradecía. Pero estaba en automático. Mi cabeza seguía en el escenario. En ese momento exacto. En la forma en la que todo cambió en cuestión de minutos. Más tarde, cuando finalmente salí del auditorio, sentí algo extraño. Silencio. Después de tantas voces, tantos comentarios, tantos estímulos, el silencio de afuera se sentía casi irreal. Caminé sin rumbo claro durante un rato. Necesitaba procesar. No estaba enfadado de la forma en que imaginaba que estaría en una situación así. Tampoco estaba tranquilo. Era algo intermedio. Como una especie de vacío. Esa noche, varios amigos me escribieron. Algunos mandaron mensajes largos. Otros solo algo simple como, si necesitas hablar, aquí estoy. Lo curioso fue que casi nadie mencionó directamente a Laura. Como si todos entendieran que no era el momento. Al día siguiente, la situación empezó a tomar otra forma. Alguien había grabado el momento. No completo, pero sí suficiente. El video empezó a circular. Primero en grupos pequeños. Luego más amplio. Nada masivo ni viral a gran escala, pero sí lo suficiente como para que muchas personas dentro de la universidad lo vieran. Las reacciones fueron variadas. Algunos decían que ella había sido valiente por decir lo que sentía. Otros opinaban que no era el lugar ni el momento. Muchos coincidían en algo. La situación había sido innecesaria. No tanto por el fondo, sino por la forma. Y yo estaba de acuerdo con eso. Pasaron un par de días antes de que hablara directamente con Laura. No fue una conversación larga. Ni emocionalmente intensa como podría pensarse. Nos encontramos en un café. Un lugar neutral. Sin amigos. Sin público. Solo nosotros. Siento cómo pasó todo, dijo ella casi al inicio. No sonaba como una disculpa forzada. Pero tampoco como una completamente resuelta. Yo también, respondí. Hubo un silencio. No quería exponerte así, añadió. La miré. Pero lo hiciste. No fue una acusación. Fue simplemente un hecho. Ella asintió. Sí. Otro silencio. Más corto esta vez. Lo pensé muchas veces antes de hacerlo, continuó. Y ninguna forma me parecía correcta. Entonces quizá eso ya era una señal, dije. No lo dije para herirla. Era más bien una reflexión en voz alta. Laura suspiró. Puede ser. Se notaba cansada.
No físicamente, sino emocionalmente. No fue solo por lo que dije ese día, añadió. Ya llevaba tiempo sintiéndome diferente. Asentí. Eso ya lo sabía. Lo había visto venir, aunque no tan claramente. No eres una mala persona por eso, le dije. Ella levantó la mirada, sorprendida. Solo, elegiste una forma complicada de hacerlo. Una pequeña sonrisa triste apareció en su rostro. Sí, creo que sí. No hablamos mucho más. No hacía falta. No había nada que arreglar. No había vuelta atrás. Al despedirnos, no hubo abrazo largo ni promesas de mantener contacto. Solo un gesto breve. Respetuoso. Final. Con el paso de las semanas, todo empezó a calmarse. La gente dejó de hablar del tema. El video dejó de compartirse. La vida siguió. Cada uno tomó su camino. Yo empecé a enfocarme en el trabajo. En lo que venía después. En reconstruir una rutina sin esa presencia constante que había sido parte de mi vida durante años. Y eso fue, quizá, lo más difícil. No el momento en el escenario. No la exposición. Sino el después. La ausencia. El cambio de dinámica. Los espacios vacíos donde antes había planes compartidos. Pero con el tiempo, todo encontró su lugar. No de forma perfecta. Pero sí suficiente. Hoy, cuando pienso en lo que pasó, no lo veo como un desastre. Tampoco como algo épico o dramático. Lo veo como lo que realmente fue. Un momento incómodo, humano, imperfecto. Dos personas cerrando una etapa de la forma menos ideal posible. No me siento orgulloso de todo lo que dije. Pero tampoco me arrepiento completamente. Fue lo que salió en ese momento. Y a veces, eso es lo único que uno tiene. Si hay algo que entendí después de todo, es esto. No es solo lo que decides hacer. Sino dónde, cuándo y cómo lo haces. Porque hay decisiones que, aunque sean honestas, pueden dejar marcas más profundas de lo necesario. Y esa fue, probablemente, la última vez que nuestras historias coincidieron. Adiós.